Listo, estamos en directo. Vamos a ver quién llega, ¿no? Este, como usualmente lo hago, no importa quién llegue, si llegan o no llegan, la conversación sigue y posteriormente algunas personas llegarán a ver el video y pues bueno, primero que nada, Elías, pues muchas gracias, es un placer tenerte aquí. Este es, he visto los videos que tienes en tu canal y lo que puedo ver es que pues, tienes ya bastante experiencia y y bueno, en este ratito, pues sí me gustaría como aprovechar y conocer tus puntos de vista con la experiencia que ya tienes trabajando en el ámbito de la música, ¿no? Eh, para quienes vayan a ver este video, eh, y no conozcan a Elías, pues la recomendación es buscar su canal. Tiene muy buen material, hasta donde he podido ver, y ya me dirás tú más, Elías. Elías es músico, productor, ingeniero de mezcla, de grabación, baterista, por cierto, muy bueno. Eh, Ha trabajado con músicos de sesión ya reconocidos. Maneja, creo que tu expertise principal en software es Reaper. Y tienes muy buenos tutoriales también en Reaper. eh, YouTuber, etcétera. Bastante experiencia. Entonces, pues la idea de esto, Elías, es hacer como una plática. Sin embargo, es inevitable que te tenga que hacer pues algunas preguntas como para que te des a conocer un poquito, ¿no? Muy bien. Entonces, pues sí, prácticamente toda la vida, ¿no? Desde Ujú, muy temprana edad, eh, tocando, aprendiendo a tocar, tocando los fundamentos de la música, la teoría, ujú. tocando batería, grabando en estudio profesional, familiarizado con el hardware con el hardware de estudio. Ujú. Entonces tienes mucha experiencia toda la vida con familia involucrada en la música. ¿Tú te Exacto. dedicas al 100% a la música? La verdad, gracias a Dios, sí, sin Excelente, problema alguno. Eso sí, excelente. pues, conlleva, o sea, en mi caso, o sea, aristas como creación de contenido, que es justamente a lo que más le ando dando, clases, que, pues, bueno, o sea, realmente, o sea, la música, pues, o sea, tiene distintas facetas en las cuales se puede trabajar. Entonces, pues, no nada más conlleva tocar en vivo, digo, tocar en vivo, porque, bueno, hoy, pues, toco en vivo, toco fácil 3 o 4 veces por semana en vivo. Pero a la final de cuentas, o sea, también conlleva el hecho de, pues, bueno, también dar clases, por ejemplo, gente que te ve tocar, entonces, pues, o sea, ven cómo desarrolla las cosas y se animan a estudiar. Dicen: "No, pues, es que quiero que me des clases", porque, o sea, yo creo que ahorita desarrollar o desarrollarse, por ejemplo, como maestro, desarrollar una carrera como tal en base a la música también conlleva el hecho de que uno, o sea, ya empecemos a hacer las cosas, porque, bueno, si decimos, pues es que estoy esperando el momento adecuado, pero pues a ver cuándo, ¿no? Porque si no salimos a tocar, si no desarrollamos cosas, pues bueno, ¿cuál va a ser la expectativa que se va a tener? Claro. El, bueno, primero pues es, es genial el poder, yo lo digo, este comentario lo voy a hacer porque yo no conozco mucha gente que se dedique 100% a la música. Ujú, Eh, de entrada yo no lo hago, yo tengo otra ocupación muy diferente ujú, y y yo creo que es un poco difícil, ujú.
porque el ambiente sí es muy eh, Pesado. pesado y aparte castigado en cuanto a encontrar la manera de tener un ingreso significativo. Exacto. Entonces, pues es interesante conocer a alguien que se dedique 100%, ¿no? Em, ¿qué le dirías tú, aprovechando un poquito el tiempo, qué le dirías a los productores, Ujú, digamos, independientes que hacen ujú. esto gracias a toda esta revolución digital y tecnológica que se viene dando desde hace unas relativamente poco tiempo? Estamos hablando de dos, casi 3 décadas que la posibilidad de que cualquier Ujú. persona pueda hacer música en su propio estudio, en su casa, eh, con software baratísimo, a veces gratuito. Entonces, eso ha modificado mucho la oferta de los músicos, de los artistas, eh, pero es difícil, ¿no? Es difícil pues entregar un buen producto, ¿no? Un producto de calidad, un producto que Exacto. realmente sea eh, considerado buen producto, ¿no? ¿Qué recomendarías tú a todos los que estamos metidos en nuestras casas haciendo música? O sea, lo primordial es primera, o sea, hacer las cosas, probar y grabar, porque bueno, fíjate, como dato curioso, fíjate, ahorita justo estamos en una fecha, ¿no? Después, porque, o sea, ¿recuerdas quién murió ayer, no? Porque quien murió Quincy ayer fue Jones, Quincy es Jones, el correcto. productor de Michael Jackson. Entonces, o sea, si uno lee su biografía o su autobiografía, o sea, te habla primero de que el tipo, o sea, de entrada, o sea, ya era músico, o sea, porque, o sea, mucha gente va y discrimina, ¿no? Es que son músicos los que hacen, pero es que también, o sea, ¿cómo vas a meterte en algo que no entiendes? Ujú, O sea, porque la música, o sea, es un lenguaje que hay que entender, que hay que adentrarse a ello, porque, pues, a ver, o sea, estudiar teoría, o sea, ayuda mucho. O sea, es como los signos de puntuación, por ejemplo, o sea, un punto, una coma, unos 2 puntos, unas comillas, o sea, te cambian mucho el significado de la intención y también le dan intención a lo que pretendamos decir. Entonces, Quincy Jones, pues, o sea, era un tipo que se aventó, o sea, primero a ser arreglista, se la pasaba en Nueva York y en su estancia, después de haber estudiado inclusive en Berklee College of Music, ¿no? De las mejores escuelas, ¿no? De sí, de música, ¿no? A formación, nivel sí. mundial. O sea, aún así, o sea, o sea, empezó desde abajo en la era de los 50, donde era, o sea, más caro, o sea, en esa época mucho más caro, porque es más, los programas ni siquiera existían. Se aventaba a hacer arreglos, a grabar y producir a grupos y bandas de jazz que tocaban en esa ciudad en Nueva York, pero, o sea, siendo sus primeros trabajos, los sacaba bien y de ahí, pues que le dan una vicepresidencia de una empresa discográfica. Ujú, Y luego de ahí, o sea, su primer trabajo con Michael Jackson en 1979, pues en primera también tratar de convivir, de trabajar en este caso con músicos de sesión, o sea, genios como un John Robinson, George Duke, o sea, gente de ese nivel con una creatividad tremenda. Y luego, o sea, y luego también tratando de aterrizar las ideas que tenía Michael Jackson para hacer su música. Porque dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero sonar como los Jackson 5. ujú, Entonces, pues a ver, ayúdame porque tengo esta intención, quiero sonar de esta forma y quiero que me dirijas de esta manera para que yo pueda sonar de la manera en la cual yo quiero sonar. ujú. Cuando llega Thriller, que es el disco más vendido de la historia, o sea, era casi de tener que, o sea, los dos andaban con el estrés, tanto Michael como Quincy Jones, pero ahí está
el meollo, porque, a ver, de entrada, o sea, no era un disco que tuvo súper presupuesto, pero recaudó más de lo que se tenía presupuestado. De entrada, contratar a una de las bandas más, si no es que la mejor banda de músicos sesionistas, que es Toto. La verdad no creo que haya otra banda que se le acerque. Porque bueno, o sea, Toto, o sea, dentro de la historia de la música popular contemporánea, o sea, grabaron prácticamente con los mejores y ni se veían en ese disco. Ahora, contratar, o sea, esa calidad de sesionistas y después, o sea, aún teniendo las cosas bien grabadas, no, que no me gusta el sonido de la mezcla. Se la pasaron mezclando una semana por canción. O sea, aunque la mezcla ya estaba terminada, pues como no les convenció el sonido, dijeron, no, pues hay que mezclarlo otra vez. O sea, tardarse una semana nada más en mezclar una canción Sí, claro, para claro. que de ahí saliera, o sea, para que de ahí salieran canciones que prácticamente, o sea, todo el mundo se acuerda y recuerda sin problema alguno. Entonces, todo conlleva muchísimo tiempo porque es ejercitar tiempo, tener la disciplina, prestar mucha oreja a las cosas, hacerse poco a poco también de un criterio, también comenzar a convivir con gente, ¿no? Porque, o sea, a veces de la creatividad queremos hacer todo con el controlador y vaya, o sea, está bien, pero muchas veces necesitamos también aprender y conocer también otros criterios para ver cuál es el camino que nosotros queremos seguir y hacia dónde queremos aterrizar las ideas que tengamos. Entonces, Sí, eso es de tener, o sea, mucha disciplina. A veces hay bloqueos creativos donde de plano dices, dejé una composición, dejé un arreglo a medias y dices, ya a tal punto de que dices, no, o sea, mejor esa canción ya no. Y resulta que a la siguiente semana vas, la terminas y sale perfecta. O sea, y son cosas que a mí me han pasado, porque a la final de cuentas, o sea, el ingeniero de mezcla, el productor, a la final de cuentas tiene que saber utilizar las herramientas en pro de la creatividad. correcto. Y la importancia de, sí, lo que yo he aprendido, lo que he pensado, también la idea que he desarrollado, pues haciendo música en mi casa, es que Ujú. sí hay que chocar las ideas con otras personas, número uno, que si no Ujú. te envuelves tú solito en tus propias, en tu propia Exacto. percepción. Y la otra es que si quieres sonar, este mensaje no, pues puede ser que no guste mucho, pero si quieres sonar Sí, profesional, pues tienes que, en algún momento te vas a tener que acercar como con algún profesional, ya exacto, sea para, ya sea para grabar, ya sea para, o sea, el material de la grabación, pues es la materia prima con la que construyes exactamente, todo, y si no lo haces de la manera correcta, pues difícilmente se van a dar las cosas bien. Eh, en mi caso personal, mi alcance es como muy, eh, no apunto a lo profesional, ni pretendo como eh, dar en mi contenido la idea de que haciendo lo que yo hago vas a sonar profesional, porque esto no es así. La única manera posible es eso, ¿no? Acercarte con un profesional que por lo menos o te enseñe, o te grabe, o te mezcle, ¿no? Y empezar a hacer contactos, porque exacto, si quieres construir una carrera más en serio, ¿no? Esto va a tener que suceder, ¿no? En algún momento. exacto, ¿no? Y es que también gran parte, o sea, del problema es que muchas veces no queremos construirnos un criterio propio, pero queremos hacer las cosas sin un criterio. Ujú. Ok. Entonces, por ejemplo, o sea, tan solo para quien es, por ejemplo,
instrumentista, por ejemplo, o sea, ¿cuánta diferencia hay de un bajo activo de uno pasivo? Muchísima, en el tono, en por cómo es que supuesto. Ujú, configuras ahí las frecuencias medias, por ejemplo. ¿Cuánta diferencia hay, por ejemplo, de una guitarra, de una Les Paul con respecto a una Stratocaster? ujú, Ni ujú. se diga de una de Sí, cuerpo por vacío, supuesto. o de una tarola de una Piccolo con respecto de una de 8x14, ¿no? Entonces, en base a ello, o sea, también hay que empezar o sea, gran parte de ser profesional implica también meter mucha oreja, aprender, ya sea a la buena o a la mala, pero cualquier forma, o sea, también uno se tiene que aprender a hacer un criterio, o sea, escuchar gente, Ujú, porque algo que yo, por ejemplo, o sea, también dando clases de música, también doy clases de batería. Algo que yo, por ejemplo, sí le enseño a mis alumnos, ¿sabes qué? Escucha. Dice, no, es que nada más quiero tocar. No, pero también tienes que escuchar. por supuesto. Porque la oreja, o sea, es algo que nos va a ayudar al hecho de que aprendamos también a tener tanto un gusto personal, entender cómo suenan los demás y de qué forma podemos, pues, hacer un mejor trabajo. Así es. Creo que, creo que todo gira alrededor de eso, ¿no? Sí tienes que educar el oído, tienes que, como ya lo mencionaste, tienes que tener fundamentos, teoría musical, sí o sí. O sea, eh, Ujú, creo que es algo como nosotros o en mi caso, que hago mi musiquita aquí en mi casa, ujú, pues me he tenido que meter, sí o sí, ¿no? Porque exacto. tú lo has dicho, hay que entender cómo funciona la música, que pareciera ser es un fenómeno natural. La música es un fenómeno natural, pero al final tiene sus maneras en las que funciona. Y la otra es escuchar un montón de música, eso sí, y, eh, ve, y todo gira alrededor de una idea, como el ejemplo que dabas, ¿no? De Michael Jackson, ¿no? Tuvo un buen productor, ¿no? Quincy Jones, Quincy Jones. ¿no? Eh, que supo interpretar cuál era la idea y determinar cómo Ujú, armar ese sonido de Michael Jackson, y donde exacto. entran todos los factores que estás tú mencionando, que qué instrumento voy a usar, en qué momento, qué va atrás, qué va adelante, qué no. Es Exacto. muy, muy bonito, muy interesante. Y yo creo que sí tenemos que tener muy, muy, muy claro hasta dónde queremos llegar, ¿no? Porque eh, sí es como necesario el tomar en cuenta a la gente que, como tú, ¿no? Que se dedican a esto, Ujú, ¿no? Que enseñan, que son profesionales. ujú. Y eso me lleva al siguiente tema que quisiera conocer tu opinión, Elías, es eh, Ujú, muchos artistas están diciendo y han dicho, ¿no? Artistas reconocidos, que el, hay sobreoferta de música ya. Me parece que eso sí es correcto, sí, es obvio. correcto. Y que la música es mala, ¿no? El nivel de calidad, de belleza, ha bajado muchísimo en los últimos años. eh, y ellos se lo adjudican en general a este fenómeno de que habemos un montón de músicos haciendo nuestra musiquita en casa y subiéndola a Spotify, ¿no? Y Ujú. y eso es lo que hace que o hacemos música para que pegue en un TikTok y ya pegó en el TikTok y se hace súper popular, y no necesariamente es música pues muy buena. ¿Tú cómo ves este fenómeno? Pues mira, te diré justamente algo que me enseñó justamente uno de los primeros ingenieros de los cuales aprendí audio. Justamente fue quien grabó ese disco con Misael Barrera hace ya unos cuantos, bastantes años. Igual, maestro Isaín Mastatellas, igual un saludo si me estás viendo. Em,
fíjate que algo que por ahí me había comentado es que a la final de cuentas, o sea, a uno como ingeniero también le llega de, o sea, todo tipo de cosas, tanto cosas bien grabadas en estudios pequeños, Ujú, cosas mal grabadas en estudios ujú, pequeños, ujú. así como también cosas que prácticamente, digo, no sé si conozcas, por ejemplo, un estudio, por ejemplo, que es muy famoso aquí en Ciudad de México, que se llama Estudios Noviembre. No. Ujú, Sí, bueno, es un estudio que es bastante grande, tiene ya sus años. ujú, Y fíjate, ahí de plano, ahí en definitiva, ahí o sea, fíjate que a uno que se dedica ya a mezclar, nos llega prácticamente de todo. O sea, tienes un ujú. estudio súper equipado con micrófonos, a ver, Neumanns, los U87, C12, pero te topas con cosas muy mal grabadas con equipos, inclusive Ujú. profesionales. Profesional, sí. Entonces, o sea, de ahí, o sea, radica también una cosa también, porque hay gente que no tiene tampoco criterio para grabar. Ese es realmente el verdadero Por problema, supuesto. que no hay un criterio en cómo desarrollar un sonido, pero tampoco hay un criterio que sea, correcto, o sea, o tampoco hay la paciencia como tal para aprender, en ese caso, a grabarse correctamente, porque, a ver, también, o sea, dentro de ingenieros estudiados, Ujú, digo, en mi caso, o sea, sí estudié una ingeniería, pero también nos daban y nos decían: "No, pues es que estudié en el TEC de Monterrey, es que estudié en Fermata, no en G-Martel", ¿no? ujú. Sí, a ver, en estudio de grabación, a ver, pues, ¿toca operar o toca hacer sonido en vivo? A Ujú. ver, conecta. Y ahí, No te saben conectar ni un cable. ujú. No te Sí, sí, saben sí. distinguir la diferencia de un micrófono dinámico de uno de condensador. Creo que ahí regresamos al punto que hablábamos hace rato te tienes que acercar con alguien que sepa del quién puedas aprender, ¿no? O sea, no, Exacto. pues sí, Y el tener el equipo no te garantiza absolutamente nada si no sabes hacer las cosas, ¿no? sí, no, y, o sea, y antes, o sea, educación profesional con respecto al audio, o sea, no había mucha educación. Porque, a ver, era de oírte con ingenieros que sabían hacer sonido en vivo y que en base a ello ya te supieran, en este caso, desarrollar proyectos. Ujú. Otros decían: "No, pues aprende con el sonidero". Sí, O sí, sea, sí. o aprende o la gente que sencillamente, o sea, no tenía ni el smart, ni las herramientas como tal, o sea, gráficas que hoy en día tenemos, porque antes, pues, o sea, no había ese tipo de cosas, era todo, o sea, tratar de trabajarlo 100% de oído, a ver qué frecuencias son los medios y cuánto le vas a cortar, Sí, por y era supuesto. detectarlo a simple oído. Y lamentablemente, pues bueno, eso también, claro, o sea, que si hay una competencia a veces desleal en el tema de software, en eso yo sí creo que sí concuerdo bastante, sobre todo en el hecho de que, pues, a ver, ¿no? Pues, porque también a veces como estudio también hay que empezar y ver la manera de recuperar, por ejemplo, costos de una licencia, ¿no? Ujú. Por ejemplo, pues, si alguien va y tiene su licencia, ¿no? Legal y todo, pues, por ejemplo, Reaper, ¿no? ¿Cuánto cuesta? $60. 60 dólares. ¿Cuánto hay que cobrar en este caso por mezcla, no? Para Ujú, recuperar el costo de la licencia. ujú. Y que me dicen, no, pero es que fulano me lo hace más barato. Porque, a ver, o cosas mal grabadas con su FL y sus plugins piratas. O sea, no digo que FL sea un mal programa, pero a ver, o sea, también el cliente lo que sí necesita es como tal también tener la seguridad de que Seguridad. la persona que le va a estar trabajando no le va a asumir como tal un problema como tal, legal, en cuestión a que su herramienta Por de trabajo supuesto. Imagínate que tan la música que bien. estás produciendo Ujú. está hecho con software pirata, ¿no? O sea, ¿qué, Exacto. qué dice eso del producto ya final, ¿no? O sea, claro, a la gente, entre comillas, obviamente, habrá gente que le va a dar igual o que sencillamente, o sea, va a pasar desapercibido, Ujú. pero, o sea,
no le pidan a Dios que su track la rompa porque de inmediato cobro de regalías. Sí, por supuesto. Entonces, a la final de cuentas, entonces, a la final de cuentas, si no hay un sustento en tener, o sea, tanto una buena herramienta de trabajo, en tener también un buen criterio de trabajo para desarrollar sonido, desarrollar música y aparte de ello, ayudar al artista, ¿no? O a la banda o a la persona que está interesada en adquirir, contratar como tal un servicio, ayudarle a fortalecer en este caso su creatividad. Si no hay eso, pues entonces ahí ya de plano, pues hablamos de gente que sencillamente no sabe Ujú. o que está descuidando mucho esos Sí, detalles que está son muy descuidando. Ujú. pequeños, pero que hacen una gran diferencia. Sí, así es. Oye, Elías, sé que andas recortado de tiempo. Nos quedan pocos minutos, aproximadamente 10 minutos. Y a mí me gusta cada vez que emito en directo, que no es muy seguido, pero me gusta como interactuar con la gente y contestar sus comentarios. Aquí tenemos algunos. De Héctor Alonso González Mata. Muy buenos comentarios. Los voy a leer para ver qué opinión tienes. Eh, Primero, dice, ¿consideran que hay que gastar mucho dinero en equipos para montar un home studio? A título personal, me parece que con un mixer o una interfaz, uno que, uno que otro instrumento y listo. Digo, tú puedes dar un poquito de esta, con tu perspectiva un poco más profesional, tu opinión. Yo Pues sin problema. brevemente, así desde mi perspectiva de producir en casa, es básicamente lo que yo tengo. O sea, tengo algunos instrumentos eh, y una buena interfaz y ya, ¿no? Yo creo que Sí, sí se puede. El chiste me parece que es saber cómo ir aprendiendo de la mejor manera posible cómo hacer las cosas, ¿no? Ahora sí, exactamente. si quieres dar tu perspectiva, Elías, sobre La, re- este. pues la respuesta es un rotundo sí, Ok. porque, o sea, lo bueno es que ya la ingeniería de audio se ha vuelto mucho más accesible. Entonces, o sea, no es necesario gastar mucho dinero, pero también conforme vayas avanzando, por ejemplo, o sea, dices, quiero tener la interfase más cara, pero no sé ocupar un búmetro. Entonces, o Ujú. sea, no le veo sentido gastar mucho dinero si a la final de cuentas no se mejoran esas cuestiones que son muy básicas a la hora de trabajar o de operar con equipo. Ok. Entonces, o sea, no es necesario gastar tanto dinero también, pero eso sí, una vez que avances, que digas, pues bueno, ya estoy sonando bien, entonces, pues bueno, ¿cuál sería mi siguiente compra, no? Pues bueno, un mejor micrófono, que quiero una mejor interfase, que quiero, por ejemplo, actualizar mi equipo de cómputo, ¿no? Etcétera. Porque a partir de ahí, o sea, empezamos a, a irnos haciendo de un criterio buscar información, investigar, ¿no? Que eso es algo que es también Ujú. súper necesario. Y a la final de cuentas, o sea, la verdad, el equipo, el software, no deja de ser una herramienta de trabajo. Ujú. Entonces, quien tenga el conocimiento y sepa hacer las cosas y ya sepa qué es lo que quiere hacer, puede Exacto. hacerlo. Exacto. Sí, creo que cada decisión se toma teniendo un objetivo bien claro ya en la mente, ¿no? Exacto, No empezar a comprar cosas sin saber a dónde quieres llegar, ¿no? exactamente. Por ahí la siguiente pregunta es, creo que es para mí esa Linux o Windows para producción musical. Sé que tú, Elías, pues trabajas con Windows, Windows. yo trabajo con Linux y básicamente te puedo decir que es la misma experiencia, aunque en Windows tienes más recursos. Afortunadamente en Linux hay varias maneras. Hay un montón de recursos también, pero no tanto como en Windows. Con recursos me refiero a herramientas como plugins, por ejemplo. Eh, en
pero se pueden hacer, la gran mayoría de los plugins de Windows se pueden hacer funcionar en Linux con Wine. No es lo óptimo, pero se puede. Pero si no quiere, si básicamente digo, mi, 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 mi área, pues, digamos, mi manera de trabajar es Linux, pero yo no descarto que Windows, por la cantidad de recursos que existen, tenga una ventaja en ese aspecto. Pero una o la otra, ya teniendo tus herramientas, sabiéndolas usar y demás, trabajar en Windows o en Linux es prácticamente lo mismo. Exacto, y a la final de cuentas, o sea, la clave está en saber escoger el buen hardware ahí para trabajar. ¿Mm? Digo, El pues en mi hardware. caso, un i5 12500H no es una laptop, pues gamer. Digo, pues, la verdad, digo, yo cuando, pues bueno, quise optar ya por hacer primero de las primeras mejoras que quise hacer a mi home studio fue, digo, pues ya necesito una máquina mucho más potente, pero yo en mi caso, como me tengo que estar moviendo constantemente, pues necesito llevármela. Entonces, necesito sí o sí una laptop. Entonces, pues a ver, ¿cuál sería la mejor opción? Un i5 12500H. O sea, hoy en día, o sea, lo óptimo es investigar en este caso las opciones de hardware y el software, pues bueno, ya va a ser lo demás. Exacto, exacto. Yo creo que sí, la clave de todo, y sí, sí lo pude percibir cuando tenía una laptop que apenas si me daba, es precisamente es el hardware. Y teniendo el hardware, pues, trabaja donde quieras, ¿no? Y la experiencia es básicamente la misma. Dice Héctor Alonso también, eh, ¿cuál, ¿cuál estación de trabajo recomiendan y por qué Reaper? Es, La es, estabilidad sí, Reaper es, para mi gusto, es muy flexible. Y aparte de que sus herramientas nativas que tiene, sus plugins y sus herramientas son muy buenas, muy dan completas. y completas, es correcto. Tú podrías hacer una producción de una canción Con plugins con, nativos. con puro nativo de Reaper sin ningún problema, ¿no? Sí, no, la verdad, yo sí dejé de ser muy consumista en los plugins ahí de, es que salió el nuevo, es que salió el nuevo, de Chris Loralgi de Waves. Yo de por sí ya, hoy en día ya me preguntan de Waves, oye, ¿ya probaste los plugins de Waves? Digo, no, o sea, ya Waves creo desde el año pasado que fue lo de la suscripción ahí, que querían mandar a la goma todas las licencias perpetuas y querían obligar a todos a las suscripciones mensuales, o sea, ya desde ahí ya se quemaron y ya, ya Ujú. desde ahí ya dejé de Yeah. consumir Waves. Desde hace ya, o sea, prácticamente ya llevo un año y la verdad, o sea, dominando bien lo que son los plugins nativos del software, porque dicen, no, pues es que para piratear, ¿no? O sea, es que no es algo tan necesario, o sea, no es algo necesario. Digo, a menos que tú quieras tener una herramienta específica, pero, o sea, a veces también las puedes encontrar alternativas de otros desarrolladores o herramientas que están a lo mejor en oferta, que están, o sea, muchas veces a buen precio, Ujú. o optar en este caso por los plugins nativos, porque, a ver, hay plugins nativos que ni siquiera la gente, o sea, conoce al 100%, ¿no? Como por Sí. ejemplo el ResComp, o sea, ¿para qué me compro el FabFilter si tengo el ResComp, si tengo el Req, que por ejemplo, o sea, yo he probado, o sea, plugins que fácil, o sea, son bastante costosos. Y por ejemplo, o sea, mi ecualizador favorito siempre ha sido el Req, la verdad, ese ecualizador no lo suelto. Sí, es que es buenísimo. Y aparte, o sea, todo está más bien en el conocimiento que tengas cómo usar el plugin y qué alcances tiene el plugin. Y yo creo que sí, estos plugins funcionan bastante. Dice el Pikachu, ya existen muchos plugins. Hola Pikachu, ¿cómo estás? Hola, Pikachu, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya existen muchos plugins gratuitos muy buenos. Pues sí, tanto en Exacto. Windows como en
como en Linux hay una comunidad de desarrolladores de plugins muy comprometidos con la música y desarrollan muy buenos productos también. Saludos de Diego Saludos, PS, saludos Beto y saludos, Elías. Diego. Y y pues bueno, eso es lo que hemos podido platicar hasta el momento. Elías, son casi las 7 de la noche hasta Ahorita ahorita. todavía hay ratito, a Ah, ver ok. de qué lo sí, Tú me sí, ahí dices, ando esperando justamente tú una me llegada, dices. pero bueno, está. Entonces continuamos. Continuemos. Para Muy bien, Elías. Pues el tema, volviendo un poco, eh, ¿crees así de entrada, crees que la actualmente la música sea mala? O sea, ¿ha bajado realmente o es una de esas ha coyunturas si hablamos de reggaetón, generacionales, ahí ¿no? sí concordaría, pero si hablamos de reggaetón, ahí sí concuerdo, pero, o sea, yo creo que también sí ha habido, o sea, yo entiendo también a veces la parte profesional, que de plano se dice: "Es que es una competencia desleal", Ujú, pero la realidad es que, o sea, también hay que ver en este caso lo que es también a veces la diferencia de criterios, porque, o sea, no todo ingeniero que trabaja en estudio grande realmente hace bien su trabajo. ujú, O sea, sí me ha tocado ver, o sea, gente que tiene estudios profesionales o que renta estudios profesionales, pero resulta que todo, o sea, mal grabado, los audios horriblemente saturados. Entonces, a la hora de hacer la mezcla, o sea, independientemente de si trabajas analógico o digital, a la final de cuentas, o sea, una mala grabación no deja de ser una mala grabación, no es que lo corrijas en la mezcla. por supuesto, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, mala música, o sea, a la final de cuentas también tendría que ver también con el criterio de la persona que produce. O la persona no tiene el concepto desarrollado, o la persona le faltó criterio, o no tiene forma o le falta conocimiento que, como tal, pudo a veces aportarle mucho más al artista. claro, Entonces, o sea, a la final de cuentas, o sea, si uno va y contrata a un productor, es a la final de cuentas porque sabe que la persona tiene criterio. Criterio de música, criterio en cuestión de cómo quiero que sea el arreglo, cómo quiero que suene la mezcla, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, o sea, criterios, que yo, por ejemplo, o sea, son de ingenieros, a lo mejor no son la gente más popular, pero sí es gente que trabaja, o sea, con artistas grandes, ¿no? Por ejemplo, Rafa Sardina, Kiko Cibrián, o sea, aprender en este caso, o sea, cómo es que lograron el sonido que tienen, porque tanto en parte ya tienen el conocimiento de trabajar con músicos, o son músicos, o ya tienen conocimiento en un instrumento. por supuesto, sí, Entonces, al entender al músico, ya tienes una mejor perspectiva de qué es lo que va a ayudar. Esa es una, en cuestión de operar, en este caso, con equipos de audio. Ahora, dos, lo que es también la parte de también cómo empezar a aterrizar, por ejemplo, o sea, conceptos en cuestión de arreglos. Por ejemplo, música, entonces ahí sí es indispensable nutrirse de música de todo tipo de géneros, todo tipo de estilos, ¿no? ¿Cómo es la instrumentación, por ejemplo, de pop? ¿Cómo es la instrumentación de rock? Metal progresivo, eh, pop, R&B, ¿no? Etcétera. O sea, todo este tipo de ujú, cosas, o sea, conlleva mucho, tanto prestar mucha oreja, entender de qué forma se toca, de qué forma se interpreta las cosas. ujú, Y en base a ello, pues empezar poco a poco a buscar,
pues, cómo mezclan los, otras personas. A lo mejor no con tal de copiar, pero sí con la intención de aprender más, más que nada, aprender por cómo supuesto. desarrollar un sonido en particular. Sí, yo creo que ese es mucho de lo que una persona que es profesional puede aportarnos, ¿no? Toda esa experiencia, toda esa guía, ¿no? De Ujú. pues cómo armar, cómo construir un buen sonido dependiendo del género, dependiendo de la canción, dependiendo de la idea, sobre todo. Eso es convertir una idea que sale de aquí en una obra musical y eso no es cualquier cosa, ¿no? Eh, Es hay, fíjate que este temor del que hablábamos hace ratito de los artistas reconocidos, es que ya nos estamos perdiendo en un mar de sobreoferta musical y demás. ujú. Fíjate que yo pienso que sí, hay sobreoferta, pero al final la gente siempre termina comprando lo que son buenos productos, ¿no? Al final es como natural Sí, el que si algo suena bonito, si algo suena bien hecho, si algo suena, eh, te, te, te acaricia, pues te invita a escucharlo, exacto, te pues es invita. lo que vas a comprar, ¿no? Finalmente. Exactamente. Entonces, pues yo creo que mucho el temor de que están perdiendo como que relevancia. Fíjate que cuando subes música a Spotify, pues compites contra ellos, compites contra los grandes, ¿no? Pues ¿quién va a ganar? O sea, sí, Exacto. sí, yo creo que sí, sí es importante una vez más como volvemos a caer en el mismo mensaje, ¿no? El la, eh, buscar la profesionalización de nuestro producto de alguna manera, si es que nuestro objetivo es ese, ¿no? El vender, pues. Exacto, ¿no? Y, o sea, tanto aprender a grabarse y también aprender a editar. Porque Ok. hoy en día, o sea, no nada más basta con aprender a mezclar, o sea, porque también trabajar una buena edición, por ejemplo, una buena edición de voz, hace mucha diferencia. Por ejemplo, hoy en día, o sea, tenemos las herramientas de edición de voz, por ejemplo, tenemos, no nada más Autotune, o sea, Autotune es lo más sintético, ¿no? Pero a ver, tenemos Melodyne, que te hace ahí, que te Ujú, permite hacer las ujú, correcciones, ¿no? ujú. Reatune, por ejemplo, es una muy buena alternativa al Melodyne. Sí, sí. Ahí, que la verdad, o sea, ahí te permite hacer una edición, o sea, mucho más quirúrgica, por ejemplo, de Quirúrgica. voces, Ujú, o sea, mucho más detallada, más específica. Ahora, cuantización, digo, pues, hoy en día, o sea, si vemos que hay músicos que no les preocupa ejecutar bien, pues entonces, o sea, o sea, entonces cuantizarlo, ¿no? O sea, no hay de otra, o de plano pedir que vuelva a grabar, en definitiva. Porque ya hoy en día, o sea, si no hay una preocupación de parte de los artistas, o sea, así sean independientes o grandes, o sea, porque a la final de cuentas, o sea, la forma de competir es también o tienes un buen ejecutante, tienes una persona que te sabe desarrollar muy bien un arreglo, una muy buena instrumentación, ujú, ujú, pero aparte alguien que sí te sabe grabar ujú. y hacer una buena edición de voz. O sea, antes escuchamos, por ejemplo, ¿no? Em, por ejemplo, ¿no? Esta cantante francesa, ya se me fue el nombre, ¿no? Escuchabas discos de los 50, 60, no había forma de edición, entonces, ¿qué obligaba, no? O sea, o ejecutabas bien o ejecutabas bien, Claro, claro, porque la grabación analógica era más cara. por supuesto. A Sí, no una, puedes estar ahí grave, 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 grave. grave, Así. grave. Y Y ahora, o sea, repite, repite, ¿no? repite y repite, o sea, antes escuchabas una Edith Piaf, o sea, y todo el ruido de lo que era Ujú, la grabación analógica, hasta la respiración bucal, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, antes era muy natural, o sea, dejar las cosas tal cual y como eran, sin cuantización, sin nada, pero súmale eso, buenos ejecutantes, buenos sesionistas. por supuesto.
Y no, hoy en día, no, pues, hora por toma. Ujú, Hoy en día dejas una grabación de voz al natural, la gente te apedrea. Dicen: "No, pues, es que suena asqueroso la respiración del cantante, es que está jadeando", ¿no? ujú. O sea, a la gente hoy en día le molesta eso, Okey, porque hoy en día ya tenemos las herramientas de edición que si nos permiten sonar más limpio, por okey. supuesto, pero ahí también conlleva el hecho de que también, o sea, no se pierda tampoco esa parte de ser buenos ejecutantes, que eso es algo que hoy en día, o sea, también a veces es más también lo preocupante, o sea, la gente que hace música. Ujú. Sí, practicar, ¿no? Antes de antes de Afinar, grabar, ¿no? Afinar el afinar el instrumento, ¿no? Dices, instrumento, ¿no? practicar La lo que vas guitarra a tocar, desafinada, digo, no, conocer la conocer la canción, etcétera, porque luego a exacto. veces sí, sí, sí. Digo, pues, yo me tengo que declarar ahí, culpable de alguna vez, pues, haber hecho cosas. Eso es otra cosa que a lo mejor, llega a ser común, Ujú, llevar la idea al papel ujú. y luego no poder ejecutarla. O Exacto, sea, que se te presenten muy buenas ideas, las voy a poner aquí las voy a meter en mi, en mi software de partituras, si bien nos va, ¿no? Si es que sí nos da. y de repente, pues no poder tocar lo que se nos ocurrió, ¿no? O sea, yo creo que sí es difícil el entregar un buen producto, eh, uno solo. O sea, si lo quieres Exacto, hacer tú solo, hazlo tú solo, pero sí acércate con alguien que por lo menos lo escuche, ¿no? O que por lo menos lo escuche y diga, yo te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas ujú, el otro, etcétera. Tener una referencia que salga más allá de de tus cuatro paredes, ¿no? Creo que es exacto. una buena manera de proceder por ahí. Este, sí, ¿qué le dirías a un productor eh, independiente que hace música en su casa, incluso a un nivel a lo mejor no profesional, sino amateur o por Más simple para hobby? divertirse, ¿no? Hasta, sí, Exactamente. ¿Qué le dirías en términos de, eh, uno, equipo básico, que ya dijiste algo, más o sí, menos, pero así lo más básico que incluso di marcas si es necesario? sí, Y esa es una parte, y la otra, la metodología, porque te puedes evitar muchísimo retrabajo llevando un orden, ¿no? Este, exactamente. ¿No? Eh, ¿Cuál sería tu mensaje para nosotros, o decir, para nosotros los que hacemos música de una manera más informal, menos Ujú, profesional, ¿no? Menos comercial, vamos a decirlo así? más como pues no hay que saltarse nunca el proceso, porque la clave está en pasar el proceso completo y aprender a llevarlo de principio a fin. Digo, me llega también gente que dice: "Es que quiero aprender a masterizar", pero, pues, no se sabe ni grabar. O sea, sí, no, sí, no, y dicen: "No, pues, Ajá. es que quiero el curso de cómo aprender a masterizar", pero, pues, a ver, o sea, ¿ya tienes una mezcla terminada? O sea, no, ni siquiera han grabado, pues, ni sobre el clic. Ujú, 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 Entonces, o sea, saltarse procesos, o sea, los atajos realmente no ayudan en nada. ¿Hay cosas que nos pueden ayudar? Sí, pero, o sea, saltarse procesos que son los necesarios para aprender a sacar y desarrollar las cosas, es lo que es sumamente necesario, o sea, invertirle tiempo, o sea, porque para todo, o sea, si quieres el resultado, para todo hay que invertirle tiempo. O sea, lo de Michael Jordan, ¿no? O sea, pues, quieres volverte experto en algo, o sea, pásatela 10,000 horas en algo. O sea, porque acá la finalidad, o sea, más allá de si quiero hacerlo de forma profesional o no, o sea, quieres sacar algo bueno, o sea, es que siempre sí o sí es de invertirle mucho tiempo.
o sea, pasar un tiempo grabando, pues que de repente que no hay buen timing en la ejecución, por ejemplo, de guitarra o de batería o de teclado, ¿no? Etcétera, que es algo que, por ejemplo, puede pasar. Entonces, pues bueno, ¿cómo desarrollo eso? Ok, O sea, con una buena, o sea, practicar cómo grabar adecuadamente. de acuerdo. Entonces, o sea, no, pues como decimos aquí en México, no, las horas nalga, ¿no? O sea, son las que realmente, o sea, o sea, son las que realmente ayudan Por muchísimo. supuesto. Sí, 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 así es. Oye, ¿y qué opinión tienes sobre las nuevas herramientas de inteligencia artificial para hacer música? Hay ya herramientas que te hacen una canción, nada más Es le en una metes ahí un canción, prompt, alguna idea y ya te listo. arrojó ahí, o que te sustituyen una voz, que te sustituyen un instrumento. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay, en primera, o sea, hay algo que es justamente, o sea, hay buenas cosas que se pueden tomar, sí, para aprender, pero la realidad es que no hay, o sea, no hay tampoco una verdad absoluta que tampoco nos la diga la inteligencia artificial de cómo desarrollar un criterio, ¿no? Porque a la final de cuentas, o sea, el ser humano, o sea, tiene que tener ese gusto. Y la única forma en la cual se puede desarrollar es pasar el tiempo escuchando música, tocando. Por Digo, supuesto, sí. porque, digo, o sea, dicen, no, pues es que sonar MIDI es muy artificial. Bueno, si no hay el presupuesto para desarrollar ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, o sea, Michael Jackson, por ejemplo, o sea, grabó Remember the Time con una caja de ritmos, una Roland TR-505. Ok. O sea, Ujú. entonces, o sea, y eso aún siendo un artista multiplatino que, a ver, o sea, pues tenía el dinero para contratar a un Vini Colaiuta, un John Robinson, un Jeff Porcaro, pero decide optar por una caja de ritmos para tener ese sonido, esa intención que él buscaba. La tecnología, o sea, en los 80s, o sea, tanto se decía, no, es que la tecnología MIDI va a sustituir nuestro trabajo, ¿no? De los músicos, ¿no? Etcétera. Ujú, ujú. Y a la final de cuentas, o sea, el músico nunca se quedó sin trabajo. O sea, 1900, o sea, sí, desde 1982 que aparece la tecnología MIDI hasta ahora, o sea, el músico sigue teniendo trabajo, el músico sigue elaborando. Sí, O sea, que si las herramientas MIDI son una ayuda para el músico, la tecnología es una ayuda para el músico, por supuesto que lo es. La inteligencia artificial, digo, ya hay casos en los cuales ya de plano, ya hay disqueras que por X o Y canción que se lanzó con inteligencia artificial, pues bueno, resulta que pues la inteligencia artificial, o sea, no ha desarrollado tampoco cosas 100% propias y de hecho ya hay Universal metió una demanda. ujú. De hecho, se suscitó una noticia hace no muchas semanas, pues que mete una demanda porque resulta que una canción que aparentemente fue generada por inteligencia artificial era una canción de otro artista. Ok. Entonces, digo, entonces, a la final de cuentas hay cosas que el ser humano sí o sí seguirá desarrollando. Digo, yo sé que hoy en día ya compañías hoy en día ya vimos, ¿no? Lo de Contact 8, ¿no? Que ya te genera acordes con inteligencia artificial y eso. O sea, si uno está en un bloqueo creativo, te puede ayudar, pero a la final de cuentas, si esos acordes, por ejemplo, no te gustan o sientes que no te transmiten nada para lo que quieres hacer, pues vas a optar por tocarlos y hacer Ujú, otros. ujú. Entonces, Por ir a si tu. a la final de cuentas, o sea, quienes consumimos tecnología, o sea, no dejamos de ser músicos o gente que ya tiene conocimiento. Que me gusta usar Contact. ¿Por qué me gusta usar Contact? Porque me gusta la calidad de samples, porque me gusta la naturalidad, ¿no? De las dinámicas que tienen los instrumentos en particular.
Y por eso me gusta ocupar Kontakt, que por qué me gusta Addictive Drums, ¿no? Pues también por la calidad de sampleo, mm, por qué opto por usar X o Y herramienta, o sea, a la final de cuentas, o sea, el ser humano sigue teniendo criterio, hasta llegué a ver, ¿no? Creo, tendrá ya casi un año que hice ese video y sobre una prueba de inteligencia artificial, ¿no? Que evalúa las mezclas, ¿no? Ok. Y a ver, ¿no? Pues a ver, le mando una mezcla desde cero, a ver qué tal, qué me dice. Dice, no, pues, le falta más apertura estéreo. Pero a ver, ya la apertura estéreo ya es muy amplia. Si la Mm, abro más, puede haber una cancelación de fase. ujú. Entonces, una vez la abro más, dice, no, ya hay una cancelación de fase. Pues entonces, ¿en qué punto me la vas a dejar, no? O sea, ahora, una mezcla en menos 6 decibelios, o sea, en un buen término, para que a la hora de masterizar tenga un buen headroom, ¿no? Un buen espacio del pico hasta el cero, hasta el cero digital. Ujú. Dice, no, pues es que le hace falta que sea más fuerte. Oye, pero pues, no voy a tener tanto headroom y eso a la hora de masterizar, pues no me va a ayudar, no va a aportar. Entonces todavía hay un margen de error Sí. y a la final de cuentas, o sea, uno siendo humano, lo que tiene es el libre albedrío, el criterio, la elección y tiene todavía las formas en las cuales puedes desarrollar cosas que transmitan cosas a las personas, a la gente. Sí, por supuesto, emoción, ¿no? Imprimirle emoción a lo que uno hace. Y ese factor humano también tenemos, yo le digo así, o sea, esas pequeñas imperfecciones que hacen a la música perfecta, ¿no? Y que hacen que el mensaje emocional llegue al otro lado, ¿no? Como tú decías, el criterio, ¿no? Del ser humano. Cosa que una máquina, como está ahorita la inteligencia artificial avanzada, pues no, jamás va a replicar, ¿no? Esperemos que no lo haga en el futuro, ¿no? Exacto, Pero sí es una buena herramienta, pero cuando disfrutas hacerlo a la antigüita, ¿no? Finalmente yo creo que vas a optar por ahí, ¿no? Jalar por ahí, exacto, agarrar tu instrumento, sacar tu círculo de quintas y empezar a, ¿no? Es exacto, así como el proceso se disfruta bastante, ¿no? Pero bueno, ya hay mucha gente usando la inteligencia artificial también para producir rápido, rápido, rápido. exacto, rápido, rápido. Queremos la La inmediatez, inmediatez. ¿no? Entonces, pues, eh, está interesante, es muy interesante el avance tecnológico, pero música es Exacto. música, ¿no? Música es música. Y la expresión de ideas y emociones. ¿Cómo, Exacto. co- cómo andamos, Elías? ¿Cómo? Está ahí todavía bien, ahí sin problema. Muy bien. Eh, Fíjate que eh, toda la industria musical cambió desde que llegó. Bueno, primero Napster le dio un trancazo a las grandes Discográficas. disqueras, a las discográficas por la piratería y demás. Y fue tan fuerte el golpe que se cayeron así, pum, un montón. Y de repente llega Spotify y la rescata de alguna manera, ¿no? Pero ahora las grandes discográficas pues tienen agarrada a Spotify de, pues ya sabes de dónde, porque tienen mucha influencia y tienen mucho poder sobre lo que sucede en Spotify. Eh, Porque si una de ellas, no sé, Warner o Sony, quitan su material discográfico de Catálogo, sí, Spotify, no, ya se muere, perdieron. básicamente se Se muere. muere. Entonces, tienen mucho poder sobre lo que sucede, sobre cómo funcionan las recomendaciones de música en Spotify. Esto puede llegar
eh, desalentar un poco a los artistas independientes porque si no tienes, si no tienes una buena presencia en redes, Exacto. si no tienes eh, un buen trabajo y una buena inversión en promoción de tu material musical, Ujú. pues rara vez va a sobresalir, ¿no? Sobresalir. Es, y se ha vuelto una especie de esclavitud, que mantener unos buenos números en Spotify para muchos artistas porque ellos mismos recomiendan, ¿no? Saca sencillos y saca un sencillo cada mes. eh, y eso significa pues, estar. Acelerar, ¿no? Todo. Sí, 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 así es. Entonces, híjole, no sé si hay alguna combinación aquí o alguna táctica o alguna estrategia que hayas visto tú como para que un artista independiente que incluso tiene un producto de calidad, que está bien ejecutado, está bien hecho, pero Ujú. que cuando llegue ahí se va a enfrentar a eso, ¿no? A una pared gigantesca eh, impuesta así por las grandes disqueras, eso es inevitable, ¿no? Ujú. Entonces, ¿conoces alguna? Digo, Ujú. las cosas no se van a dar de Exacto. inmediato, Sí, porque no, así no de no es inmediato. esto, ¿no? Pero una buena estrategia que pudieras tú visualizar en tu experiencia como para que un artista llegue y trabaje sobre de ella y pueda llegar a poner su música enfrente de un público. Exacto. Fíjate que ahí en ese detalle, porque bueno, ahí hay cosas de las cuales el músico a veces, o sea, se quiere evitar, pero son cosas que muchas veces son necesarias, ¿no? Desde de entrada, o sea, cómo cuidar la imagen, ¿no? No nada más en la parte física, sino también dentro de la parte de cómo desarrollar contenido de valor. Ok. O sea, ¿qué le vamos a aportar a los demás, no? En cuestión de contenido, ¿no? O sea, este, por ejemplo, casos de músico, por ejemplo, tengo casos de músicos que son muy buenos, que son una tremenda eminencia, pero no gestionan bien sus redes sociales o andan muy Ujú. desaparecidos en redes sociales y tienen mucho trabajo. Así como O yo. de plano, apenas y casi nadie los conoce, Sí, sí. pero son muy buenos músicos, ¿no? O el caso, por ejemplo, de músicos que a lo mejor no son técnicamente, o sea, súper buenísimos Ujú, a nivel técnico, pero saben pero, o sea, jalan un montón de gente. ujú. Pero, o sea, todo Sí, también conlleva sí, el sí. hecho de aprender a ocupar, por ejemplo, herramientas SEO, redes sociales, ¿no? Etcétera, que hoy en día, o sea, con la llegada de las redes sociales, pues bueno, o sea, cuánta gente, ¿no? Se volvió popular, ¿no? Em, Digo, antes era ni más ni menos que por con quién tocabas. Ok. Claro, a un tanto el aspecto negativo es el hecho de que ya, o sea, el músico ya parece que, o sea, solamente se la quiere pasar encerrado, no quiere tocar con nadie y Ujú. quiere desarrollar nada más cosas desde adentro sin tocar con nadie. No, pero pues también a ver cuándo, o sea, hay que armar, por ejemplo, una banda cuando, porque hay mucho aprendizaje que hay cuando se toca en vivo. Y es ahí cuando realmente, o sea, se saca a relucir realmente el nivel de un músico. Y aprendizaje y es yo creo que hasta ahorita es la herramienta más potente de venta de tu música, ¿no? El poder tocar en vivo, ¿no? El darla a Exacto. conocer en un escenario, yo Dar creo a que conocer las sí. cosas, ¿no? Y, o sea, de entrada, o sea, dices, no, pero es que, y aparte de ello, o sea, también a profesionalizar las cosas, ¿no? Ok. O sea, todo es paulatino, o sea, el home studio, o sea, es una muy buena herramienta para ello, o sea, tener una grabación buena, decente, que, por ejemplo, a uno le permita, por ejemplo, colaborar con los demás. Por ejemplo, hay un saxofonista llamado Eric Marienthal, que Ok. por cierto ahí Ujú, tocaba con la Big Band Jazz, ¿no? De Chick Corea, en la pandemia, ¿no? O sea, ujú. todos los músicos, o sea, se vieron obligados literalmente a aprender, o sea, todo este tipo de cosas y durante el encierro, o sea, cuánta gente no aprendió con tutoriales. Por supuesto, sí. Porque, a ver, o sea, aquí no es tanto de que quieras o quieras, o sea, es que tienes que.
O sea, porque hay trabajo en puerta, por ejemplo, o sea, músicos que, o sea, vienen de formación clásica, pero, o sea, no se sabían grabar, hoy en día saben grabarse correctamente, ya Ok, desarrollan buen contenido para redes ok. y hoy en día, o sea, ya hemos visto, o sea, de tal forma de que nada más los conocían en la orquesta, pero hoy en día, por ejemplo, o sea, ya poco a poco fueron ganando, por ejemplo, pues popularidad. Entonces, yo creo que también la popularidad también tiene que ver con el hecho de también saber qué es lo que le vamos a aportar a los demás. Y también, o sea, también entender poco a poco, o sea, porque hay, digo, antes era de, pues bueno, es que necesito un manager, necesito alguien que sepa, que me lea los contratos, ¿no? O sea, antes, si me lo dijeras hace en los ochentas, así era la forma, pero hoy en día, o sea, el músico, o sea, también tiene que aprender a tener conocimiento legal de cosas, necesita armarse también un buen press kit, ¿no? O sea, porque también, o sea, decimos, o gente que critica, por ejemplo, bandas que son súper profesionales, o sea, no nada más porque tocan bien, o sea, traen un buen sonido, tienen, por ejemplo, un ingeniero de audio personal ahí que les ayuda, que les hace la mezcla de una forma, o sea, muy buena, que saben, que conoce cuál es el concepto que tiene la banda y de qué forma quieren sonar. Entonces, a partir de ahí, o sea, comienzan a profesionalizar. A ver, ¿no? Pues, si tengo una batería, por ejemplo, una Powerbeat, pues bueno, voy y me compro un mejor instrumento. ¿Por qué? Porque si voy a darle un uso más fuerte, más pesado, es un Ujú, instrumento que me va a dar más confianza y le por puedo exigir supuesto. más. A lo mejor sin ser un equipo, pues tan ostentoso, pero ya por lo menos, o sea, mejora mucho lo que es la imagen tanto mía, o sea, como Ok, músico, como también de la banda, ¿no? ok. Entonces, o sea, armarse un press kit, porque a ver cuántos músicos dicen, no, pues es que, no, es que ellos porque son profesionales, que porque van a Televisa, en televisión, Ujú, ¿no? TV ujú, Azteca. Pero a ver, o sea, no te saben ni armar ni un press kit, o sea, o un buen fotógrafo que te saque unas buenas fotografías, ¿no? A la hora de mercadear, a la hora de vender, ¿no? Porque, bueno, o ujú, sea, por ok, hobby, o sea, si es por hobby, no hay problema, pero si queremos empezar poco a poco a pensarle más en sacar ya como tal un modo de vida, ¿no? Que ya nos permita ya vivir y empezar a ganar y que eso ya sea un poco más redituable. O ok. sea, ya por ende, o sea, ya implica más compromiso de nuestra parte en estudiar, que por ejemplo, una compra, por ejemplo, de un instrumento nuevo, pues bueno, pues que te anime a seguir estudiando, que te anime a seguir desarrollando cosas. Ujú, Y ojo, también, o sea, mejorar poco a poco, paulatinamente, lo que es una calidad de grabación. O sea, todo es poco a poco, pero, o sea, hoy en día, o sea, un músico, o sea, por ejemplo, que busca un patrocinio con alguna marca, o sea, las marcas lo que sí piden es, ¿sabes qué? Necesito un press kit, necesito ver, pues bueno, escuchar cómo tocas o ver cómo tocas, con quiénes has tocado, cuáles son los proyectos que has venido desarrollando. Eso es lo que piden, por ejemplo, las marcas para tomar en cuenta, ¿no? A gente que sean endorsers, ¿no? O gente ujú, patrocinada, por ahí, ujú, que sea ujú, imagen de su marca. sí. Entonces, pues, ¿qué piden? O sea, no piden videos grabados ahí con el celular, ¿no? O sea, que sí pueden tener buena calidad, sí, pero, o sea, siquiera, o sea, mejorarle tantito el audio, Ok. o sea, comenzar a priorizar en esos detalles lo que es la calidad del contenido, tanto que el contenido sea de valor, pero también que todo, o sea, se pueda entender, se pueda escuchar, se pueda grabar, entender lo suficientemente bien y que eso a la par le pueda ayudar a que la marca, o sea, dice, pues bueno, una persona que sabe grabarse bien, pues bueno, puede ser imagen de mi marca. Ok, al final, pues se debe ver como un negocio, ¿no? Y le tienes que invertir. Exacto, En la medida de lo posible, pues le tienes que invertir. Y y eso es pues, ineludible, ¿no? O sea, la competencia está fuertísima.
Eh, exacto. por ahí Andrew Flores dice, ¿por qué no hubo tertulia con Enrique Laf? Supongo que es alguien que Bueno, tú conoces. sí, el buen Enrique Lavariega, ¿no? Que también tenemos los programas los lunes ahí Ok, ok, con el buen. ok. Él, bueno, pues él ahorita quiso tomarse tantito una pausa. La próxima semana regresa a la tertulia con todo. La tertulia. Ok, ok. Tertu- Bien, 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 bien. Pues es bueno, ¿no? Que Tertuleros. excelente. ¿Tú qué, hasta donde yo digo, es mi percepción sobre Ujú, tu actividad? Se ve que tienes muchas actividades, las clases, la actividad musical, etcétera. Es lo que tu canal muestra un poco. ujú, Eh, ¿Cómo, digo, sin entrar en los detalles, exacto. ahora sí, personales de cada quien, pero tu tiempo libre, cómo lo usas? Es decir, ¿sigues haciendo música en tiempo libre o haces otras cosas? Bueno, en mi caso, pues bueno, sí me gusta entretenerme. Yo la verdad sí soy una persona muy de hogar, pero sí me gusta, pues de vez en cuando salir, Ujú, pasear, caminar. Música, pues bueno, pues ya ha venido representando, pues bueno, ya gran parte ya de mi estilo de vida, ya, de tu vida. sí, en lo laboral también dando clases presenciales, clases en línea, ¿no? Etcétera. Todo el tema de asesorías de Reaper, pues uno también son cosas que igual, o sea, coordino, agendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, pues sí hay, los fines de semana son días en los Ujú, cuales pues tengo más trabajo dando tanto clases presenciales como ok, también, pues tocando en vivo. Entonces, pues entre semana, pues perdón. uno sí agarra un día ya para, en definitiva, pues bueno, descansar lo mejor posible, pero también tratar poco a poco de administrar, o sea, muy bien lo que es mi energía Ok, para no, para seguir justamente dentro de ello, ¿no? Porque también, o sea, ah, pues, es digo, gran importante. parte de lo que conlleva, o sea, también ser músico en vivo, o sea, también a veces sí conlleva cargar, ¿no? El desgaste físico, ¿no? Mental, Sí, sí, sí. digo, y no porque sea algo malo, pero también, o sea, si uno aspira también a ser profesional, o sea, también conlleva mucho, también empezar a resolver ese tipo de cosas. Entonces, si llego a tener un problema, por ejemplo, de salud, pues bueno, también hay que empezar a, o sea, sí o sí, el descanso es sumamente necesario, sumamente Estoy de acuerdo. indispensable, ¿no? Sí, no, porque, digo, si resulta que el 43% de los músicos en Estados Unidos no tienen un seguro de salud o un seguro de vida, pues en Latinoamérica, pues cuántos, ¿no? Yo diría que la Sí, cifra es mayor, ¿no? Está, sí, sí, sí. Sí, 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 hay que cuidarse. Parece que no, que todas estas actividades que son muy mentales, que no tienen que ver nada con actividad física. Bueno, la música a veces sí, ¿no? Porque pues, tienes que estar sí, cargando cosas, subiendo, sí, bajando, por supuesto, sí. etcétera. Pero pareciera que no pasa nada, ¿no? De "Ay, me la voy a pasar todo el tiempo en la computadora", pero llega el momento en que pues, ya no puedes, ¿no? Yo a veces por eso me tardo en sacar videos, luego estoy a punto de ponerme a grabar y digo, no. En mi caso es un poquito diferente, porque yo tengo yo tengo un empleo, ¿no? De lunes a viernes de 8 o 9 horas diarias, entonces, llego y todavía empiezo aquí a hacer cosas y y sí llegan momentos en los que te agotas, ¿no? Dices, hay que Exacto. descansar un rato. Y tengo otro proyecto, voy a hacer aquí un comercial rápido, tengo otro proyecto ahí Ujú. en YouTube también que no tiene que ver nada con la música, es más bien de libros, ¿no? De leer. Y yo no sé por qué me he hecho más cosas encima, pero sí llega un momento en que tienes que decir, pues hay que parar, ¿no? Que parar Hay y que descansar. también, Sí, sí, y también muchas veces también saber cuándo poner límites, ¿no? Porque también, o sea, sí, 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 desgraciadamente no falta la persona que muchas veces, o sea, por buscar, o sea, quién le resuelva las cosas, a lo mejor, ¿no? Pues, dice, no, pues,
o está el abuso, ¿no? También laboral. Entonces, es ahí cuando ya en definitiva ya hay que poner muchas veces un alto, porque muchas veces, o sea, como decía hace rato, o sea, si o sea, yo en mi caso, o sea, soy soltero, no tengo novia, no tengo esposa, no tengo hijos, pero, o sea, Mm, si yo estuviera desgastado y yo tuviera una esposa, tuviera hijos, o sea, y me voy, o sea, por X o Y razón, por problemas de salud, entonces, pues, ¿quién va a ver por ellos? claro. Sí, sí, sí. O sea, y No, son cosas en las cuales, o sea, también hay que, o sea, hay que pensar, sí, porque sí, sí. también, o sea, sí, o sea, la disciplina, el tiempo es algo importante, pero también, o sea, no, o sea, otros no tienen a veces por qué sufrir a veces el desgaste Mm, de otras personas, ¿no? sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y la salud es bien frágil, déjame te digo, que no te das cuenta lo frágil que es hasta que te Exacto. pasa algo, ¿no? Entonces, sí, sí, cuidado, cuidado ahí. Eh, Tengo curiosidad, Elías, de saber si tienes tú algún proyecto musical como propio, tuyo, Ujú. con Sí, música tuya que podamos escuchar en algún lado. ujú. Sí, de hecho, tengo mi proyecto personal justamente como solista. De hecho, estoy por terminar un álbum que seguramente va a salir ya para el siguiente año. Es, música y de mis propias hay composiciones. Ya, he venido haciendo algunas cuantas, he venido haciendo también algunos arreglos. Ahorita he estado trabajando ahorita un poquito de cosas ahí por fuera. Ahorita, pues bueno, ya llevo justamente ya, pues ya cerca de 4 producciones, ya, ya 4 grabaciones ya que decidí justamente a veces aventarme a remezclar. Sí, 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 Y pues sí. bueno, ahorita ya estamos ya en casi ya en la fase final de un disco que justamente ya tardó, justamente ya va para ya casi ya va para 2 años que justamente que no lo he terminado. Bueno, pues a veces por concentrarse, ¿no? A veces en otros proyectos, ¿no? En trabajo, muchas veces, a veces sí se descuida como tal esa parte de, pues bueno, ¿y dónde queda, no? La parte de desarrollar cosas propias. Ok, por aquí veo que me lo Sí, acabas de ahí, mandar. creo por ahí pasé el enlace, ahí está. Ok, bueno, lo voy a poner en la descripción del video para que Ahí está. las personas que lleguen a ver este video pues puedan darle una buena escuchada a tu Ujú, proyecto. Está está. en Spotify también. Qué bueno que me mandas esto. Spotify, está. Yo veía tus videos, veo tu canal de repente y y me preguntaba eso, oye, y ¿tendrá Elías algún proyecto así eh, propio de música? Y pues qué bueno que me lo mandas, le voy a echar una checada, los voy a poner Una aquí en la checada. descripción del video. Y pues Ujú, bueno, también voy a aprovechar y voy a hacer también comercial y voy a poner ahí el link al mío, que sale nadie escucha, pues. pero bueno, ahí está. Y Que la verdad sí traes muy buenos proyectos, la verdad. te agradezco el comentario. Hay de todo, hay material, como que se nota una evolución de cuando empecé a hacer esto y poco a poco he ido aprendiendo. Y esto es lo bonito de esto, que es un aprendizaje continuo, ¿no? Esto, y siempre hay búsquedas que hacer, ¿no? En esto de la música. Pues muchas gracias por compartir ahí tu material. Lo voy a poner en la descripción, Elías. Ujú, Y a darle, a seguirle. Aquí hay que eh, pues, ujú. tratar de recomendar también, es lo que a mí me gusta, sí, a mí también recomendar los proyectos de mis contactos, de mis amigos que hacen música y demás. Y pues bueno, ahí va el tuyo también. Así es. ¿Qué género es, Elias? Bueno, desarrollo cosas en pop, jazz, Ah, proyectos también acústicos, ¿no? Digo, me gusta el jazz, pero ahorita últimamente he estado metiéndome en cosas ahí de progresivo. ajá, qué padre.
qué Y bien. jazz fusión, sí, la verdad es que, digo, la verdad, mis gustos siempre han sido casi siempre jazz. Pues digo, es un género que, o sea, tiene lo suyo, digo, no soy de esas típicas personas, ¿no? Que dicen, no, soy jazzista y ya me creo superior a todos, ¿no? Porque los Ajá, demás no ajá. saben improvisar y yo sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Digo, sí. no, que es que de plano, ahí sí está, que ahí de plano, ahí está muy interesante el hecho también de, a veces, porque yo la verdad sí me he venido retando a hacer música, por ejemplo, a veces más compleja, ¿no? O sea, no sé si sea porque sea fan de Dream Theater, ¿no? Pero digo, la verdad, o sea, a veces es un reto para ponerse a estudiar más, desarrollar más Sí, cosas. sí, sí, sí. Y claro, o sea, pues hay cosas, por ejemplo, simples, ¿no? Que por ejemplo también que he venido lanzando que también, o sea, tiene mucha aceptación. Por supuesto. A Hay gente que veces, dice, no, pues a ver, presume el nivel musical. O sea, pues es una composición normal, o sea, no es con motivo de presumirle el nivel a alguien, ¿no? sí, Pero, no, no, no. o sea, No. para todo hay las formas, para todo hay cómo, pero aún, o sea, en ambientes, ¿no? Por ejemplo, o dentro, ¿no? De músicos, por ejemplo, que son gente que trae un super nivel, ¿no? Etcétera. Aún entre ellos existe ese respeto. Por ejemplo, Mm, Richard Bono, una vez que fue a la Ciudad de México, que es un excelente bajista, pues que se vino Abraham Laboriel ujú, ujú, a verlo sentado y ujú. no, pues aplaudiendo, o sea, le gustó muchísimo, o sea, pero, o sea, los dos son de por sí un super maestros del bajo eléctrico, Ok. pero, o sea, Abraham, o sea, el respeto que le tuvo a Richard Bona, tremendo. Sí. Es, sí, sí, yo creo que todo se empieza a torcer cuando lo que se busca es demostrar tener mejor nivel que alguien más, ¿no? Más bien, la música yo creo que más bien es cuestión de buscar cómo expresar algo y hacerlo llegar el mensaje, ¿no? Y muchas veces la música simple llega a ser muy hermosa, muy, muy, muy bonita, ¿no? Exacto. A veces la belleza está en lo simple, ¿no? Obviamente, sin descartar que el tener un buen nivel, como tú mencionaste, músicos eh, o bandas como Dream Theater, que son súper Ujú. virtuosos todos, es impresionante y llega a ser un espectáculo escucharlos o verlos, ¿no? Pero a veces, sí, expresar algo de manera sencilla es también de mucho valor, ¿no? Eh, Ujú. ¿Tu género musical favorito, Elías? Así, Sí me la pones difícil, la verdad. O sea, yo oscilo entre el pop, jazz ujú, y lo que viene siendo también rock. ujú, O sea, o sea, por supuesto que el jazz hay que decir, pues es que está muriendo, ¿no? Etcétera, pero o decimos es que es más música para músicos, pero aún así, o sea, hay gente que trabaja cosas de pop y contrata muchos músicos de jazz. Tío, ni ujú, se diga Luis Miguel, ¿no? El más claro ejemplo, ¿no? ujú. Le decían, ¿no? En el disco de Un hombre busca una mujer, dice, oye, pero ¿por qué sacaste ese disco? O sea, nada más es pura música para músicos, ¿no? Pero resulta que o sea, tuvo una tremenda aceptación que superó, o sea, el presupuesto inicial, ¿no? Sí, sí, fíjate que yo tengo un problema con los géneros musicales, ya hay tantos que ya se complica demasiado, ¿no? El poder, eh, híjole, yo creo que cuando valoras la música, no importa el género, eso pasa, el género ya pasa a segundo nivel, entonces sí es complicado, así como que en qué momento, o como cuando te preguntan, oye, ¿cuál es tu canción favorita? Pues no,
Es difícil, sí, son preguntas Ujú, complicadas, ¿no? ujú. Sí, sí, de veras que sí son cosas ahí que uno le cuesta trabajo, ¿no? Porque son peras o son manzanas, ¿no? Pero está, de ¿Cuál veras que es? son, ujú, No, perdón, te ujú. interrumpí. Sí, sí, ahí dale. Pensé que ya habías concluido. Te iba a preguntar, ¿cuáles son los retos más grandes a los que te has enfrentado como en tu vida como profesional, la música? Retos más grandes, Dificultades o... dificultades, ¿no? Ujú, sobre todo eso. Mira, fíjate que es bastante buena pregunta, Ok. porque la verdad, o sea, en mi caso, cuando yo estudiaba, era de también enfrentarse con, o sea, quizás no enfrentar o decirlo en el sentido de tener una confrontación, pero sí tener la experiencia de tocar con gente de más nivel que el que tú tienes. Ok. Y eso es lo que a mí, en mi caso, o sea, me ayudó a crecer muchísimo. O sea, tener que tocar con pianistas de conservatorio que les gusta el jazz latino, ¿no? Etcétera. Digo, no, pues a ver, ¿no? Intimidante, ¿no? O sea, intimidante y, o sea, o tocar con gente que era de 3 o 4 niveles, ¿no? Por encima del tuyo. Ujú, Entonces, a ver, o tocas o tocas. A ver, o puedes o no puedes. Entonces, a partir de ahí era de tener que estar, o sea, prestando mucha oreja, adentrarse a por cómo suenan ellos y cómo deben de sonar las cosas. Digo, digo, y también conocer el criterio de otras personas, que también es otro reto también enorme. O sea, digo, o sea, hay gente como, por ejemplo, Steve Gadd, ¿no? Steve Gadd, por ejemplo, o sea, técnicamente quizás no es el super baterista que tiene una super independencia, ¿no? A nivel técnico, pero él, o sea, es un poeta, o sea, en su propio instrumento, pero en la calidad de músicos con los que tocó, o sea, un Marcus Miller, un George Duke, eh, en fin, o sea, bastantes sesionistas que tocaron con él, pero de una u otra forma, la forma o la particularidad que él tiene de tocar, o sea, le supo caracterizar para también, o sea, tocar y estar con los grandes músicos de sesión. Entonces, el reto es aventarse a hacer las cosas. Y a veces, o sea, también dentro del ámbito de la música, o sea, también gente, ¿no? Que a veces, o sea, demerita tu nivel, ¿no? Etcétera. Dicen, no, pues es que fulano toca más que tú, ¿no? Y la fregada de Dios, pero pues bueno, pues aquí estoy, ¿no? ujú, Digo, porque en esos sencillos detalles es ahí donde a veces uno sí se topa a veces con, digo, por ello, o sea, a los músicos, o sea, yo la verdad sí los admiro, pero no llego tanto al punto así de idolatrarlos, ¿no? Etcétera, de ponerles un altar, ¿no? Porque a la final de cuentas, o sea, uno con lo que se queda es con lo que uno escucha y con lo que uno vive en caso de tener la experiencia de convivir, por ejemplo, con ese tipo de músicos. Digo, en mi caso, o sea, pues, en el programa que tengo justamente los días lunes ahí de la tertulia, o sea, músicos de todo tipo, o sea, o sea, me ha tocado entrevistar, o sea, pero hasta me ha tocado, o sea, ver músicos de un super nivel que te dicen, oye, o sea, qué bonita batería tienes, o sea, oye, suena bastante bonita tu batería. O sea, hasta gente de un nivel, o sea, que tocan con artistas grandes, o sea, que tiene ese respeto. ujú, Entonces, el reto también muchas veces es también, o sea, saber tratar también con las personas. ok, Que ok. eso es también gran parte de lo que un productor también, o sea, se tiene que aventar a hacer. O sea, cómo tratas con las personas, ¿no? Porque a veces el músico lo que quiere hacer es,
mm, poner, ¿no? Su propio criterio a veces por encima de lo que se requiere y a veces no. A veces no es lo ideal. Pero si tú llamas a alguien es también porque tú conoces el criterio de la persona. De acuerdo. Y luego se dice que los músicos, entre mejor es su nivel, más grande es el ego. ¿Será cierto? ¿O cómo lo ves La verdad sí desde diré que tu es muy perspectiva? relativo. La verdad yo sí te diré que es algo muy relativo porque, digo, pues, digo, te puse el ejemplo, ¿no? De Abraham Laboriel, digo, Sí, 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 sí. No, que es por pues, cierto el bajista más grabado del mundo. ujú, O sea, el sesionista que ahorita más, el bajista que más sesiones ha grabado. Digo, em, digo, hay gente que se obsesiona más, un tanto por ciertas cosas. Claro que hay veces en las cuales, o sea, uno se molesta por ciertas cosas, ¿no? Etcétera. ujú, Pero a la final hay que entender que, o sea, que no dejan de ser seres humanos por supuesto. que ayudan, que comparten su sapiencia, su criterio y que tienen un motivo del por qué hacen las cosas. Digo, por ejemplo, en cuestión de pedagogía, por ejemplo, en cuestión de bateristas, yo, por ejemplo, o sea, quien admiro mucho es a Thomas Lang. O sea, no le pongo su altar, ¿no? Pero, o sea, yo le tengo un respeto, una admiración tremenda, porque él en su caso, o sea, lo que él trabaja, por ejemplo, con sus alumnos es el hecho de que sientan confianza, de que se sientan seguros al tocar. O sea, él en ningún momento le baja la moral a un alumno porque sabe y conoce realmente, o sea, en qué va a repercutir ese tipo de cosas. Entonces, o sea, la verdad, o sea, Thomas Lang a mí en mi caso, o sea, para mí fue o sea, una tremenda inspiración que inclusive, o sea, en una faceta en la cual yo ya quería dejar el instrumento, digo, pues, o sea, el tipo me hizo volver a enamorarme de la batería, del instrumento. O sea, sencillamente porque Excelente. gente así que tiene no nada más una buena pedagogía, sino que también una persona que sabe animar a la persona que se discipline Ok, ok. y siga logrando las cosas. Sí, por supuesto. Se valora bastante. Siendo faltando 5 minutos para las 8, si quieres, Elías, vamos aquí bajando el tren de aterrizaje con unas últimas ideas. Eh, sobre todo, Ujú, primero eh, hablar, ya hablamos de tus perspectiva, un poco de tu experiencia aquí. Me sí, disculpo porque los primeros minutos creo que no te escuchaste y sí, no, nos no problema. perdimos ahí de mucho, este, pero muy buena plática sobre la experiencia que has tenido, sobre las herramientas que usas, sobre los músicos, la industria, consejos. Creo que ha sido un tiempo muy valioso. De antemano te lo quiero agradecer Gracias a muchísimo ti, porque muy valioso este tiempo, muy bien aprovechado. gracias a ti. Este, ¿Cuál es ahorita el, el contenido que estás manejando actualmente en tu canal? Obviamente las recomendaciones vayan a verlo porque sí hay muchas cosas muy útiles ahí para los Ujú. músicos. Pero sí, ¿cuál es la dirección que le estás dando ahorita a tu canal? A qué lo estás enfocando? Eh, Recientemente no he visto muchos tutoriales Ujú. como los hacías antes. Antes me parece que tienes como que más contenido de Sí, más tutorial. contenido de tutoriales, sí. Entonces, ¿cuál sería el giro que le estás dando a tu canal recientemente? El giro ya va a ser ya enfocarnos a cuestiones ya de equipos, de Gear, Ok, ok. pero también el hecho de también compartir criterios a usar equipo, em, conocer en este caso lo que son criterios, por ejemplo, también de producción, porque bueno, últimamente ya como ya estoy volviendo a subir covers de batería, que pues bueno, era Mm, algo que yo había dejado de hacer. Entonces ahorita estoy retomando esa faceta, esa etapa.
pero es como tal, como conocer o abordar el criterio de las personas que grabaron discos Ok, y aplicarlo a lo que se tiene. Desde cómo trabajar la afinación, cómo escoger instrumentos, ¿no? Etcétera. Porque muchas veces son cosas, porque lo primero que va a la cadena es el músico. Entonces, si no se tiene eso desde un inicio, pues bueno, sí, y quiero, por ejemplo, poner mi criterio por encima de, pues entonces ya se rompió algo. ok, Entonces, ahorita, o sea, el enfoque sí va a ser en cuestiones de Gear, va a ser el enfoque ya va a ser en el hecho de compartir criterios, compartir también algunas cuantas cosas de equipo próximo también que se va a adquirir también para el canal. Y también ayudar también a la gente que busca también asesoría en cuestión de audio en vivo, que también es gente que pues bueno, también necesita también ayuda de este tipo de herramientas, que son también bastante indispensables. excelente. Sí, yo creo que fíjate que es muy interesante este giro que le estás dando. Yo creo que hay mucho contenido, bueno y malo, y las capas intermedias, ¿no? Que hay, pero sobre cómo, cómo oprimir los botoncitos, que sube aquí, que sube acá, eh, que es importante también cómo saber usar las cosas, ¿no? Pero no hay un contenido tan amplio ni tan dirigido a eso que tú estás hablando en este momento, que es qué criterios, cómo tomarlos, en Exacto. qué etapa de la producción hago en esto, en qué etapa de la producción hago el otro, cómo me preparo para grabar. Como que no he visto mucho de eso. Sí hay, obviamente sí hay, pero va a ser interesante verlo y pues ahí vamos a estar pendientes, Elías, Así de tu es. contenido. Y por último, una pregunta, Sí, sí. una pregunta final que sería, ¿cuál es tu logro más grande en toda tu experiencia? Si es que sigues ahí, creo que ya se cortó. Sí. No, de Ah, hecho, no, ahí no, estás. aquí sigo, nada más que como Ya. ya casi ya me tendré que ir, pero bueno, Sí, 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 ya terminamos. Si está. quieres una... El logro más grande, bueno, en mi caso, pues bueno, sí fue, bueno, tocar con, una persona que la verdad, o sea, admiro mucho dentro del ambiente que crecí, ¿no? Que fue el ambiente cristiano, tocar con Miguel Casina, pero ojo, en el Estadio Azteca. O ¡Wow! sea, sí, o sea, ese sí fue de, o sea, un logro que la verdad, o sea, pues, muchas veces, o sea, de niño, o sea, a veces, o sea, crecías, ¿no? Con música de él. Y esas también, o sea, fue una, o sea, la verdad, o sea, toparse con ese tipo de experiencias, o sea, son cosas que prácticamente, o sea, pasan una vez en la vida. Y si uno se echa para atrás, digo, o sea, pues, ¿cuándo vas a volver a pasar por esa experiencia? Claro, claro. Excelente. Entonces, eso, la verdad, o sea, para mí sí fue de las mejores experiencias que he tenido. Otra, pues uno fue el hecho de comenzar ya a subir un poquito de reproducciones en Spotify, Ujú, sobre todo con canciones, por ejemplo, muy especiales que empecé a componer. Y aparte de ello, pues uno pues, comenzar también poco a poco a relacionarme también con gente que a la final de la cual he podido aprender un montón de cosas. excelente. Sí, sobre todo se ve que has hecho contacto con personas pues, ya con renombre, ¿no? Que has hecho mención también en tu canal. Eh, pues Elías, ya no te Sí, entretengo está. Ahora más. sí. Te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar aquí en mi canal también Sí, y gracias a ti. compartiendo tu experiencia. Muchas gracias. Saludos, que te vaya muy bien y esperemos Gracias a hacer ti. contacto pronto. Que estés bien. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego. Y saludos a todos los que están en línea. Les agradezco mucho su atención y estaremos en contacto ahí próximamente. Nos vemos. Nos Dejo de vemos. transmitir. Bye. Ahí.